¿Cómo fue nuestro proceso de selección de fuentes para nuestro tema de investigación? Como grupo elegimos investigar la delincuencia organizada en el Ecuador porque es un problema grave que afecta a la seguridad y las estructuras del país. Este tema es relevante por su impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos. Para nuestra investigación, utilizamos fuentes confiables como medios acreditados e informes oficiales, verificando su autenticidad. Esto nos permite garantizar un análisis riguroso y muy objetivo, algo esencial en el periodismo responsable. ¿Cómo seleccionamos estas fuentes clave para nuestra investigación sobre la delincuencia en el Ecuador? El proceso comenzó con la identificación de fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias o anónimas, buscando una mezcla equilibrada de información directa, análisis y perspectivas personales. En caso de las fuentes primarias, seleccionamos entrevistas con expertos como Daniel Noboa y Mario Pazmiño, además de estadísticas oficiales del gobierno. Elegimos estas fuentes porque proporcionan información directa sobre el estado actual de la delincuencia y criminalidad del Ecuador y cuáles fueron las medidas gubernamentales que acataron. Sabíamos que necesitábamos testimonios de primera mano y datos muy actuales para comprender mejor la magnitud de este problema. Para las fuentes secundarias, buscamos artículos académicos e informes de ONGs que nos ayudaron a contextualizar los datos, y para las fuentes terciarias, recopilamos testimonios anónimos y opiniones de blogs que nos ofrecieron una visión más cercana y más personal acerca de este tema de gran relevancia como es la delincuencia en el Ecuador. Uno de los mayores retos que enfrentamos fue validar la confiabilidad de estas fuentes. En la fuente primaria, como podemos ver, tenemos, por ejemplo, en las entrevistas con expertos pueden tener sesgos políticos y agendas personales. Tuvimos que comparar sus declaraciones con estadísticas oficiales y otras fuentes independientemente para asegurarnos de su veracidad. En las fuentes secundarias, como nos informamos de la ONGs, el desafío fue verificar la consistencia de los datos. Algunos de estos ONGs carecen de la suficiente información y financiamientos personales especializados, lo que puede afectar duramente la precisión de la información. Para superarlos, cruzamos los datos con estudios académicos y fuentes oficiales. Finalmente, en la última fuente, que vendría siendo la terciaria, como testimonios anónimos, aún más difíciles de verificar, en esos casos óptimos por usarlas como comportamiento a los datos oficiales, pero valoramos por su aporte narrativo. Ahora, ¿cómo planeamos utilizar estas fuentes en nuestra investigación periodística? Comenzaremos con las fuentes primarias, para establecer una base sólida de hechos. Las entrevistas con expertos y las estadísticas oficiales nos proporcionan el marco necesario para entender la situación en Ecuador y nos ayudarán a establecer la narrativa central. Las fuentes secundarias las utilizaremos para dar contexto a los datos primarios. Por ejemplo, los estudios sobre la relación entre pobreza y criminalidad nos ayudarán a explicar por qué ciertas regiones tienen mayor tasa de homicidio. Además, los informes de la ONG nos permitirán explorar perspectivas de quienes trabajan directamente con las comunidades afectadas. Por último, las fuentes terciarias, como los testimonios anónimos, serán clave para darle un rostro humano a nuestra investigación. Aunque no son verificables de la misma forma, nos ayudarán a ilustrar el impacto cotidiano de la delincuencia en la vida de los ciudadanos. En resumen, nuestro enfoque es utilizar una combinación de fuentes verificadas y complementarias para crear una investigación sólida y con múltiples perspectivas. Este mapeo de fuentes nos permitirá abordar la delincuencia en el Ecuador desde un ángulo riguroso, pero también cercano a la realidad de las personas afectadas. Gracias por su atención.